El tema de hoy se llama Ya no serán más dos, sino uno. Amén. Es lo que dijo el Señor. Que cuando el hombre dejará padre y madre, y la mujer también dejará el padre y la madre, esto lo estableció Dios. Escuche que dejar papá y mamá es algo sumamente importante. Si no lo hubiera dicho Dios, a lo mejor pensamos que esa idea era descabellada o que no era correcta, pero Dios lo dijo. Va a dejar el padre y la madre y serán una sola carne. A veces se crean problemas en los matrimonios cuando no se cumple esto. Y todavía hay una dependencia muy grande del papá y la mamá. Pero Dios quiso que fuera así. No quiere decir que no se pueda buscar un consejo de los padres, porque eso es bueno, es la parte de la cobertura, sobre todo cuando son personas llenas de la presencia de Dios. Muy importante. San Mateo 19, 5 y 6. Y dijo Dios, esto lo dijo Jesús, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Para poder llegar a ser una sola carne, tienes que dejar de ser tú mismo. Y aquellos que tienen esa posición de firmeza, de que se haga todo como uno dice, afecta el matrimonio. Ya no son más dos, no son más uno, son dos. Lo que puedo testificar después de 50 años con Estela es que me ha dejado ser varón. Esto es muy importante en las tomas de decisiones y a la vez andando el tiempo nos compenetramos tanto que pensamos igual. Y lo mismo que piensa ella en las decisiones lo pienso yo. Y Dios ha puesto su mano de poder, no solamente para que nosotros lo disfrutemos, sino el testimonio que se da a los demás, a los hijos, a los nietos, a la iglesia, si somos pastores, imagínense. Así que ya no son ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo pueden separar los padres, no lo pueden separar los suegros, no lo pueden separar los hermanos. Si Dios lo juntó, no te metas en el asunto. Ahora voy a hablar a la iglesia. El verdadero éxito, yo lo tomo por algo personal. Yo soy un apóstol, entonces formo líderes. Cuando yo hablo de acá, no le hablo al nuevo, nada más que viene por primera vez, sino me gusta que los que van creyendo se vayan formando para el ministerio y que la iglesia siga su rumbo. El verdadero éxito se encuentra en cumplir el propósito por el cual Dios nos dio vida. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me creó? Eso es una pregunta inteligente para hacérsela al Señor. Es parte de la sabiduría. El propósito por el cual Dios nos dio vida, de la misma manera, cuando Dios une un matrimonio, una pareja, lo hace con una intención. ¿Sí? Nosotros nos casamos con el Señor. No teníamos mucha posibilidad de una gran fiesta. Y el cake que vamos a compartir hoy es mucho más grande que el que teníamos ese día que me casé. Porque hay revancha con Dios. Hay revancha con Dios. Si no, yo veo muchas veces se pone demasiado énfasis en el cake, en los que van a caminar la boda, en la fiesta. No quiero quitar ese buen deseo de tener algo lindo, sobre todo cuando lo puedes hacer. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que esté Dios en ese pacto. Que tú anheles que Dios bendiga esa reunión. Muy importante. El pastor me dijo, ¿quieres que hagamos esta fiesta en otra iglesia? Esta pequeña y de verdad no estaba en buenas condiciones. Yo le dije, no, pastor, esta es mi iglesia, yo quiero casarme acá. Como orquesta teníamos al hijo del pastor que tocaba un acordeón. Él tocaba el acordeón, David se llamaba. Así que bueno, eso fue lo que hicimos. Lo que ocurrió que el día que yo fui a casarme, el pastor me dijo, y hoy nos va a predicar el hermano Oscar.
Yo iba para casarme. Mis pensamientos no estaban en predicar, pero bueno, traje algunas palabras. Después todos nos abrazamos, nos besamos. Fue un tiempo muy especial para mí porque Estela la tenía muy corta. Hoy muchos de los novios disfrutan lo que tendrían que disfrutar cuando se casan con respecto al sexo y a tener tanto tiempo solos. Pero yo no tuve esa oportunidad porque mi suegro sobre todo, era muy rígido. 10 días antes de casarme, un amigo de la compañía de electricidad se casaba y quise ir con Estela. Y él me enfrentó y me dijo, acá no puedes venir más de las 10 de la noche. Y le dije, pero si la fiesta empieza como a las 9, ¿cómo voy a estar a las 10 acá? Usted sabe que tenemos la fecha de boda y que nos vamos a casar. Me enojé, no me gustó. Pero el día que me casé, me sentí liberado. No, en serio, ¿eh? En serio. Me acuerdo que yo trabajaba en Luz y Fuerza y nos dieron un hotel, ¿no es cierto? Que tuvimos una luna de miel hermosa en las cataratas del Iguazú. Todo prácticamente pago, todo pago. 3 comidas por día y lo mejor. Me acuerdo que nos levantamos al otro día de esa noche de boda y yo me sentía, digo, no está mi suegro, no está mi suegra. Estamos solitos, Estela. Podemos hacer lo que querramos dentro de la voluntad de Dios. Me acuerdo que cruzamos una calle en pleno centro y estaba lloviendo con un paraguas, cruzamos a desayunar. Cosa sencilla, pero que la recuerdo tan vívida, tan lindo. Fue algo precioso. Cosas que a veces, cuando nosotros queremos disfrutar de antemano y quebrando la voluntad de Dios, los mandamientos, y lo queremos todo antes y no queremos esperar, de pronto nos perdemos esas cosas que son tan lindas. Entonces Dios tiene un propósito. Dios me unió a Estela para hacerme feliz y yo creo que también la ha hecho feliz a ella. Pero el propósito de Dios es que nos unió para algo. Los matrimonios que se van a casar, pero los que están casados también, Dios te unió para algo. Entonces servir a Dios estaba dentro de lo que era para mí la prioridad. Yo quería predicar y iba a predicar siempre. El propósito es el ánimo o intención de hacer algo o objetivo que se pretende conseguir. Eso es Dios en nosotros. ¿Sí? Él nos creó y está esperando que tú le digas, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo servir? David se entregó al propósito de Dios cuando dijo en el Salmo 138, verso 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Yo creo que lo que David está diciendo es, yo no voy a ser un obstáculo para que Dios cumpla el propósito. Porque el obstáculo más grande eres tú. ¿Sí? Cuando no tienes ese deseo de servir a Dios. O tienes tus propios planes independientes a los de Dios. Tenemos temores a veces. Y nadie te va a bendecir como Dios. Nadie te va a bendecir más que Él. Muchas veces el propósito de Dios no llega a cumplirse por causa de que tenemos nuestros propios deseos que hablan muy alto en nuestro oído. En muchos casos chocan con lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? A veces yo les digo a los chicos que van a la universidad, ¿eso es lo máximo para ti? ¿Lograr el título? ¿Le preguntaste alguna vez si Dios quiere que tú hagas eso? ¿O estás dispuesto a servir a Dios con el título de la graduación? ¿Para qué es que quieres el título? Si es para ganar más dinero, yo le voy a contar mi testimonio, que fue una de las cosas que Dios erradicó de mí. La Biblia dice que no podemos servir a Dios y a la riqueza.
las riquezas ejercen una influencia para torcerte del propósito divino de Dios. Pero nadie te puede bendecir como te bendice Dios. Ese es el que mejor paga, pero nos engaña y un engañador. Debemos buscarlo de arriba. Dice Colosenses 3:1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando resucitado con Cristo, nacido de nuevo, buscar las cosas de arriba. ¿Cómo hago para buscar las cosas de arriba? En intimidad con Dios, orando, buscando, pidiendo, Señor, ¿qué quieres de mí? Pablo, cuando cayó ciego de aquel resplandor de luz que era Jesús, y le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Cayó de rodillas ciego. Él no pidió, dame la vista, Señor. ¿Sabes lo que le dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Estaba ciego y le dijo, ¿qué quieres que haga? Lo primero, si en este día nosotros podemos decirle a Dios, ¿qué quieres que haga? La bendición de Dios te va a acompañar. Esa petición le va a agradar a Dios. Porque muchas de las peticiones que pedimos ya están establecidas como un beneficio personal. Pero ¿cómo podemos con nuestra vida beneficiar al reino de Dios? Cuando de pronto le decimos, Señor, aquí estoy. Me gustaría hacer lo que te agrada. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y se poner la mira en las cosas de arriba. Y luego dice ¿qué? No en la de la tierra. Digámoslo todo fuerte. No en la de la tierra. Un verdadero ministerio va a motivar a otros a que sirvan al Señor. Y algunos de ustedes, usted sabe cómo es, cuando nosotros llegamos, estamos enfermos, matrimonios destruidos, problemas económicos, algunos estuvimos presos, pero una vez que nos convertimos, uno tiene que apuntar más alto. Quiero más de Él, quiero que Dios me use. Como Raquel que dijo, dame hijos o me muero. Uno quiere ganar alma. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. En San Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Viene, escucha, viene a la iglesia. Pero el afán de este siglo, el deseo de obtener cosas, de crecer, de hacerse rico, de tener un mejor estatus económico. Y el engaño de las riquezas. ¿Qué son las riquezas? No escuché. ¿Qué son? Te puede engañar. Si no pones en primer lugar el propósito de Dios en tu vida, te engaña. Las riquezas, el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. Mire que la palabra tiene poder. Y la hace infructuosa, no lleva fruto. Por eso es que los frutos son muy importantes que nos acompañen. ¿Cuánta gente se ha convertido con mi vida? ¿Cuántas personas se convirtieron conmigo? Va a abrir una iglesia en Fort Myers. Yo voy a predicar a Fort Myers una vez cada 2 meses ahora. Antes iba una vez al mes. Cuando voy, ahí encuentro gente que se convirtió conmigo. Si voy a Lehigh, encuentro gente que se convirtió conmigo. Ahora tienen su pastor y mucha gente se ha convertido con ellos. Voy a La Bel, ahí hay gente que se convirtió conmigo. Que voy de la iglesia de Jonathan, ¿cuántos se convirtieron conmigo? La iglesia de Yade. Es decir, tenemos fruto con Estela y a cada lado que voy es que Estela va conmigo. Los frutos es para ambos. Aquel día el Señor nos va a bendecir a ambos. Y yo estoy esperando ese día. Porque cuando usted se esfuerza para el reino de Dios, usted espera ese día en que el Señor te llame y diga, bendito de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo jugaba al fútbol y usted sabe que generalmente, depende la liga en que juega, los jugadores son 11, pero hay suplentes.
y a lo mejor hay 5 suplentes, porque eso es lo que permite la liga, pero a veces hay más, 6, 7. Pero del 1 al 11, para lo que era aquel tiempo, porque ahora hay muchos números, te convenía agarrar una camiseta, si no, no entrabas a jugar. Del 1 al 11 entraban a jugar y los otros eran suplentes. Y cuando él venía a repartir, el técnico, las camisetas, yo esperaba que la mía me tocara. Gracias a Dios, a mí siempre me tocaba, era bueno jugando al fútbol. Pero Dios tenía algo mucho mejor para mí. Sí, algo que permanece para vida eterna. Dé un aplauso fuerte al Señor. Tienes que saber elegir lo que vas a hacer con tu vida. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No te alcanza con la religión. Los seminarios no hacen nacer de nuevo a las personas. Los estudios tampoco lo hacen nacer de nuevo. Se te enseña para que tú, en tu relación con Dios, nazca de nuevo. ¿Alguien me está escuchando aquí hoy? Usted sabe que la Biblia dice que el diablo ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio, en 2 Corintios 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trabajo del diablo es cegar el entendimiento. Usted habla y no entiende nada. Están, a veces yo lo veo con un papel escribiendo, a veces agarran sobre de la misma iglesia para hacer un dibujo. ¿Sí? Porque están con la mente en otro lado. Y lo más grande es que no están en esa cosa, a veces ocurre, que la mente están haciendo cosas, mientras estamos predicando acá, están haciendo las cosas que tienen que hacer mañana. Y el diablo es especialista en sembrar pensamientos para que no te resplandezca la luz. Dice que en San Mateo 13:22, cayó en tierra, pero no produjo fruto. ¿Cuántos frutos, si fuera hoy que viene el Señor, hemos producido? Esto se refleja en personas que ganamos para Jesús. Hay tanta gente necesitada. La gente está desesperada por una palabra de aliento. Y cuando esa palabra tiene la unción del Espíritu Santo, penetra en el corazón de las personas. Usted no puede dejar de predicar. Usted no es cristiano el domingo y el lunes es simplemente un empleado de una empresa o el dueño de un negocio. Usted siempre va a ser cristiano. Y hay una diferencia con el que cree al principio y el discípulo. El discípulo se forma. Haced discípulos, dice. Eso es lo que dice el Señor. Quiero que hagan discípulos. Esta iglesia tiene que hacer discípulos. Y un discípulo no es que usted le dio una palabra y se olvidó de esa persona. Usted está al tanto. Si vuelve a la iglesia, si no vuelve. ¿Qué puedo hacer para que venga? Yo me he esforzado con Estela para hacerlo con nuestra familia. Tratamos de hacerlo. En San Lucas 21, 34 al 36 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, este es el tiempo que vivimos hoy, no se carguen de glotonería espiritual y embriaguez y de los afanes de esta vida, pero también quiere decir con comer. ¿Sí? Un afán por comer, los pensamientos en comida. A mí me gusta saber lo que vamos a comer. Yo sé lo que voy a comer hoy. Yo sé. Y yo cocino muchas veces. Me gusta cocinar. Hoy traje albóndiga para el que quiera. Me gusta. Pero eso no puede dominarme a mí. No puedo estar pensando en eso nada más. Que voy a comer y a ver cuándo me tomo un traguito. Hay personas que ya si no tienen el traguito ya no son felices. Porque están esclavos de la bebida. Ya se acostumbraron a tomar su cerveza. Dijeron primero, bueno, el viernes termino de trabajar, me tomo una. Después llega el viernes y ya se toma 2. Y después dice, bueno, pero también es sábado, es para disfrutar. Y hay veces la mente ya empieza, mire lo que dice. Que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día como un lazo
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas. Escapar. Usted debe escapar. Porque estas cosas vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Miren. Me liberé. Gracias, Denny. Estaba muy bonito. Dios te cuida, porque hay veces tendemos a desviarnos. Somos ovejas y Él es nuestro pastor. La oveja descuidada se desvía. Por eso estaba con un palo el pastor y el cayado. El cayado tenía como el mango del paraguas que cuando se caía en un pozo lo levantaba. Pero el palo era para darle cuando se iban a los costados. Con amor, pero hay que corregirla. Personas quieren pastores que nunca corrijan. Pero eso no es así. Dios levanta a los pastores para guiar a la gente. Primero con su propio testimonio, pero también para guiarlos. Entonces, llegué aquí a Estados Unidos. Yo tenía en aquel tiempo 28 años. Con Estela y con Jonathan. Aquí no había nadie, no conocíamos a nadie. En el aeropuerto no había nadie para recibirnos. Dios es testigo de lo que digo, no tenía ni una tarjeta de un hotel, a nadie. Llegué al aeropuerto y no sabía dónde ir. Pero antes que el avión aterrizara, nos abrazamos y dijimos, Señor, guíanos a lo que tú quieras. Y recuerdo que había unos puertorriqueños hablando y dijeron que cuando bajamos ya en el aeropuerto, yo estaba mirando las cosas que había, me llamó la atención. Había unos carros que hoy no sirven para nada, pero en aquel tiempo eran un lujo. Y yo decía, wow, qué lindo. Yo tenía en Argentina, recién 2 meses antes de venir, tuve el primer auto, una estanciera vieja del año 62. Y cuando vi esos autos, wow, qué lindo. Y sabe, escuché a los puertorriqueños hablando que lo iban a pasar a buscar en un van para llevarlo a un hotel. Y ellos mismos dijeron, no cuesta mucho el hotel, está bien, está frente al mar. Imagínense, a mí los ojos se me pusieron, me acerqué y le dije, mire, ¿les molestaría si cuando ven el van yo también voy con ustedes? Me dijo, no, vengan, porque los puertorriqueños, igual que el cubano, son abiertos para hacer amistad enseguida. Oiga, ¿qué le parece? Llegamos a aquel lugar, yo había vendido mi departamento para poder comprar los pasajes, el peso argentino no valía nada. Y me quedaron $700, año 78. Y entonces yo tenía miedo que me robaran la plata esa. Y le dije al dueño del hotel, señor, usted, si yo le doy dinero, ¿me la puede guardar en caja fuerte? Sí, claro, no hay problema. Entonces lo dejé ahí. Yo le decía, mire, si tiene un trabajo, conoce a alguien, yo vengo a trabajar. Así fue como llegué. Y recuerdo que, claro, el hombre, si yo me pongo a trabajar, seguramente me voy del hotel. Y él no quería que yo me fuera del hotel, quería que le gastara los $700 en su negocio. Ya al cuarto día estaba desesperado, aunque íbamos al mar y todo, y no conocíamos nada, íbamos y caminábamos con Estela, estaba desesperado por conseguir un trabajo, y orando. Y de pronto estábamos en el hall del hotel y llega un matrimonio. Por la manera de hablar me di cuenta que eran argentinos. Y estaban hablando con el dueño del hotel y conversaban. Entonces cuando terminaron de hablar me acerqué. Le dije, mire, ¿qué tal? ¿Ustedes no son argentinos? Me dijo, sí, sí. Y es mi esposa, nos presentamos. Le dije, mire, nosotros vinimos y estoy desesperado por conseguir trabajo. Y él me miró, el muchacho Ricardo se llamaba, me dijo, mira, mañana yo compré un auto nuevo y queremos dar una vuelta. ¿Quieren venir con nosotros? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, al otro día nos preparamos y salimos y me llevó a la Carreta Restaurant. Él había trabajado ahí muchos años y el testimonio de él era muy bueno, buen trabajador. La esposa todavía trabajaba de camarera. Entonces fuimos ahí y le dije, acá vamos a ver si podemos conseguir trabajo. Y me acuerdo que el manager, vino el manager, Joaquín Perales, un español,
Nos miró a mí y a mi esposa. Me dijo, ¿de verdad quieren trabajar? Le dije, sí, queremos trabajar. Y entonces me dijo, bueno, tengo trabajo, pero es el peor que hay. Así me dijo. Hay que lavar los cacharros que se pegan de frijoles y todas esas, no, que sea. Imagínense, yo venía de una empresa de electricidad, me había capacitado, tenía ya 7 personas a cargo. A veces se juntaban 2 cuadrillos, eran 14, ¿no es cierto? Y ahora de pronto, a lavar, sí. Trabajé una semana lavando copa y cacharros y esas cosas. A la semana me pasaron como ayudante de cocina. Les había gustado mi trabajo, así que... Y Estela empezó a trabajar de camarera. ¿Qué le parece? La plata empezó a fluir. Porque yo como cocinero ganaba más que lo que ganaba en país con 7 o 14 personas a cargo. Me empezó a rendir el dinero y empecé a entusiasmarme. Toda la semana me sobraba algo. Entonces lo guardaba debajo del colchón. Yo no lo quería grandes los billetes, quería que amontonaran mucho. Me gustaba verlo. Mire, yo le cuento mi debilidad. Supongamos, si una semana le agregaba $60, me gustaba contar todo lo que yo ya sabía que había. Contarlo. Me gustaba ver la plata. Yo creo que Dios del cielo me miraba y decía, te estás equivocando. ¿Y sabe qué pasó? Cuando pasaron 5 años, yo había juntado en aquel tiempo, del 78 a esa época, había juntado $16.700. Una casa valía $3.000 en Argentina. Una buena casa. Yo dije, wow, soy un rico. En la iglesia donde iba, en Suigore, predicaba, ya ahí en ese lugar, ofrendaba, diezmaba, era conocido por los hermanos, al pastor le gustaba que yo estuviera con él. Y de pronto, en un día estando en oración, escucho la voz de Dios clara que me dice, vuelve a Argentina. Cuando te habla Dios, de carácter, una palabra firme. Vuelve a Argentina. Imagínense, yo pegué un salto. Dije, wow, esto va a ser una explosión. Se van a convertir de a miles. ¿Sí? Compramos equipos de audio, pero mucho más grandes que eso para llevarlo para allá. Entonces renuncié al trabajo. Yo había aprendido ya el negocio de fumigación. Yo fumigaba restaurantes, hoteles. Tenía 70 ¿cómo se llama? Cuentas en muchos hoteles muy conocidos y también La Carreta, el Versalles, me lo dieron a mí. Ganaba muy bien. Y recuerdo que renuncié a todo. Dije, Dios dijo que me vaya, me voy. Y entonces me fui para Argentina. En todo esto que yo vine para acá, nunca le pedí, ¿es tu propósito que vaya para allá? ¿Tú quieres que yo vaya a Estados Unidos? Muchas veces le echamos la culpa a Dios que las cosas nos salen mal, pero nunca nos envió Él ahí. Cuando Dios te dice haz algo y algo no te sale bien, tú puedes ir a Él y decirle, papá. Pero si tú eres el caprichoso que hace lo que quiere...